¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. En este video vamos a ver la causa principal del por qué los tiempos que estamos viviendo son así de violentos, por qué hay tanta degradación de los valores morales. Es más, ¿por qué ya no hay valores morales? ¿A qué se debe esta situación? Bien, pues esto y más en este video, así es que comenzamos. Como siempre, antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecer a todos los hermanos que ven los videos, que les dan like y que se suscriben al canal, y pedirles que si aún no están suscritos lo hagan, no cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Que le den like al video y activen la campanita de notificaciones. Ahora sí, seguimos. Bueno, pues ¿qué está pasando en nuestro mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué los destrozos con los fenómenos naturales? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo sé que la respuesta es fácil. Sé que todos la sabemos, pero también sé que a todos nos resulta difícil creerla, pero sobre todo aceptarla. La respuesta es porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos quitado a Dios de nuestras vidas, porque hemos sacado a Dios de nuestras familias, porque nos estorba, porque seguir a Dios significa tener que dejar de hacer las cosas que me producen placer. Placer del mundo, por supuesto. Tenemos el descaro de cuestionar a Dios, de preguntar de que por qué si Dios existe hay tanta violencia, por qué si Dios existe permite que se mueran los niños. Si Dios existe, ¿por qué entonces hay tanta maldad? La verdad es que vergüenza es lo que no tenemos. Para empezar, tengo que decir que Dios no creó la maldad. La maldad es precisamente la ausencia de Dios en nuestras vidas. Si de pronto no nos va bien, si de pronto nos pasa esto o aquello, es porque decidimos que Dios no tiene que estar en nuestras vidas. Resulta que nunca vamos a la iglesia. ¿Dios? ¿Para qué? Eso es cosa de fanáticos. Pero apenas nos pasa algo malo y ya lo culpamos a Él. El ejemplo que yo pongo siempre es que como si yo tengo personal de seguridad que me cuida, que me acompaña a todos lados y de pronto decido que no los necesito, que ya no los quiero y los despido, los corro y de pronto una noche decido ir a la colonia más peligrosa de la ciudad caminando. Es casi seguro que no me va a ir nada bien. Voy a salir de ahí asaltado, golpeado, violado, herido, si no es que muerto. ¿Por qué? Porque despedí a mi equipo de seguridad, porque creí que yo solo podía y resultó que siempre no. Nos dice el apóstol San Pablo que no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que rigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Es decir, que no luchamos contra personas de carne y hueso, sino con espíritus malignos. Hay que recordar que el demonio y una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo cuando fue la rebelión en la que el arcángel Miguel lo venció. Esos ángeles, llamados también ángeles caídos, son los que todos los días, hacen todo lo posible porque nosotros pequemos, por hacernos caer. Y ya en estos días no les cuesta nada de trabajo, nosotros solitos lo hacemos. Muchas de las cosas que están pasando son señales del fin de los tiempos. Ojo, dije fin de los tiempos, no del fin del mundo, que son dos cosas muy diferentes. Oye, pero yo desde que era niño he estado oyendo que el mundo se va a acabar, que no sé qué, que guerras siempre ha habido. Ahí tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de las Malvinas, etc. Y aquí seguimos, gracias a Dios. ¿Cuál es la diferencia de todas las guerras que he mencionado, de los desastres naturales que han pasado en la historia, a todo lo que estamos viviendo en estos días? Que además de todo esto, otra señal muy importante es la apostasía, la gran apostasía. Pero si queremos que sea una señal mucho más clara, es la apostasía dentro de la misma iglesia. La apostasía que se va apoderando del vértice de la iglesia, es decir, la apostasía de la misma jerarquía de la iglesia, desde mero arriba, desde lo más alto. El que tenga oídos, que oiga.
¿Por qué digo que la apostasía de estos tiempos es diferente a la de antes? Porque, por ejemplo, cuando Lutero rompió con la Iglesia Católica con su reforma protestante, él apostató de la Iglesia y con él miles de católicos. A partir de entonces y hasta la fecha ya son millones de personas que profesan una fe diferente a la nuestra, a la fe católica, que es la verdadera. Ellos ya están fuera, ellos ya sabemos que no quieren nada con nosotros, incluso nos tiran cada vez que pueden. Pero la otra apostasía, la peor, es la que está dentro de la iglesia. Es gente que se dice católica, pero que no le gusta la doctrina católica, que ve a la doctrina como obsoleta, pasada de moda. Pero eso no es lo peor. Puede que haya católicos a los que no les gusta la doctrina. Lo terrible es que hay gente que quiere cambiar la doctrina, que quieren cambiar el evangelio, que lo interpretan a su conveniencia y lo predican como si fuera real. Y todavía no llegamos a lo peor. Hay algo mucho más terrible, que es que mucha de esa gente no solo son laicos que sirven en la iglesia. Desafortunadamente, son desde sacerdotes, obispos, cardenales y hasta uno que otro papa anda por ahí también. Esa es la apostasía que le está haciendo daño, que le está haciendo mucho daño a la iglesia. La apostasía que viene desde dentro y que está cambiando todo lo que era santo, según ellos con la idea de acercar a Dios al pueblo, a la gente, logrando con eso mundanizar la iglesia, convirtiendo lo santo en mundano y encima de todo atacando a la gente que defendemos la verdadera fe y que desde el Vaticano cancelan a sacerdotes que levantan la voz ante tanta aberración, ante tanta herejía. Esa es la diferencia entre las guerras de antes, las catástrofes de antes, la apostasía de antes a las de ahora. Y si tenemos sacerdotes, obispos, cardenales o uno que otro papa apóstata en servicio, es decir, sacerdotes dando misa, predicando en redes sociales, muchos otros a los que les gusta dar entrevistas a los medios tradicionales, si varios de ellos dicen que la fe de antes, mucho de lo que enseña son fábulas, enseñan cosas que para nada comulgan con la doctrina de nuestra amada iglesia. Es decir, tenemos a esa gente predicando, enseñando herejías, pues de eso deriva todo lo demás, porque le enseñan a la gente cosas que van en contra de la fe. Y cuando uno que otro sacerdote, obispo o cardenal sale a refutarlos, resulta que los malos son ellos, los sacerdotes, obispos o cardenales que tratan de enseñar la doctrina, de predicar el evangelio tal como es. Van a decir que parezco disco rayado. Pero por eso es importante conocer la doctrina, por eso es importante leer la Biblia. Para nosotros como laicos, también defender nuestra fe, ahora ya no solo de los protestantes, válgame Cristo bendito, no solo de la gente de afuera, sino también de los malos pastores, de los lobos vestidos de oveja que están dentro de la iglesia, y lo debemos hacer a costa de todo, de lo que sea. Debemos estar atentos también porque después de eso llamado sínodo de la sinodalidad, lo que sigue es cambiar la misa, de manera que en la Santa Eucaristía, para que Cristo ya no se haga presente, como lo hace hasta ahora todavía. Si de por sí hay muchos sacerdotes que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con eso que van a hacer, no solo ya no creerán en la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino que ya no estará en la Eucaristía. Dijo Jesús, en esos días la maldad será tanta que el amor se enfriará en muchos. Y luego preguntan, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Hallará fe sobre la tierra? Pues todo parece indicar que no, que esos últimos días de los que habló Jesús ya los estamos viviendo. Si de por sí es poca la gente que quiere oír hablar de Dios, es poca la gente interesada en saber de la Biblia, etc., y resulta que a esa poca gente se le predican cosas erróneas, como por ejemplo que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, que no importa si una pareja es de dos personas del mismo sexo, que mientras se amen, Dios está con ellos, entre otras muchas más herejías. Entonces esa pobre gente aprende cosas que no son verdad, y digo pobres porque de eso depende la salvación de sus almas. Si a mí el sacerdote me dice que puedo revolcarme con quien yo quiera porque Dios me ama y me perdona todo,
No importa que el sexto mandamiento me quede chico y aún así comulgo, imagínense, me estoy condenando solo, y todo porque no conocemos lo básico de la doctrina católica. Fuimos al catecismo, pero no aprendimos nada, más que el Padre Nuestro y si bien nos fue, el credo. Como lo he dicho ya en videos anteriores, estamos viviendo tiempos de definiciones. No podemos estar entre Dios y el mundo. Dice San Mateo que nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Nos dice Jesús que vamos a oír hablar de guerras y de rumores de guerras, pero que no nos alarmemos, que eso tiene que pasar, pero que no será el fin. Y como Jesús dijo también, nadie sabe el día ni la hora. Y puede ser que muchos de nosotros no lleguemos a vivir esos días. Puede ser que muchos de nosotros nos muramos antes y tenemos que estar preparados para ese momento. Para nosotros sería nuestro propio fin de los tiempos. Y qué mejor terminar nuestra vida en este mundo y llegar a nuestro juicio con obras bajo el brazo. Obras de caridad, para que cuando pongan en la balanza las cosas buenas y las malas que hemos hecho, nos alcance para llegar al purgatorio, al cielo, solo si viviéramos en santidad. Pero para esos momentos, tanto para la tribulación que vivirá el mundo, para la purificación que Dios tiene preparada para nosotros, tenemos a una madre que va a cuidar de nosotros, que nos va a proteger. Ella estará en esos momentos cubriéndonos con su manto sagrado. Y para los que tengamos que irnos antes, ella también estará como nuestra abogada en el juicio. ¿Qué mejor abogado que nuestra Madre Santísima? Así es que, hermanos, pidamos a Dios fe, fortaleza para enfrentarnos a las tentaciones, que sea Él nuestra luz, nuestro guía. Invoquemos a nuestra Madre para que con su amor nos ayude. Ella intercede ante su Hijo por nosotros. Ella nos lleva a Jesús y por medio de Jesús llegamos al Padre. Hay que recordar eso. No estamos solos, los tenemos a ellos. Nosotros solos no podemos. Nuestras fuerzas son nada ante las fuerzas de los enemigos, de los espíritus malignos, y la oración, la penitencia, el ayuno, la mortificación son armas que nos ayudan a enfrentarlos y tener fe, mucha fe en Dios. Bueno, pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y por su suscripción, también por su like, por supuesto. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su manto sagrado, que Jesucristo nos cubra con su sangre preciosa y que nuestro Padre Dios nos bendiga a todos. Adiós.